Bienvenidos a mi canal, soy Ángel y hoy vamos a resolver juntos un ejercicio de las pruebas de acceso a la Universidad de la Comunidad Valenciana. En concreto vamos a trabajar un ejercicio de la asignatura de Matemáticas 2, del modelo que ha propuesto la Comisión para el año 2025. La pregunta es la número 1 y trata acerca de probabilidad. He de comentar que esta pregunta es bastante larga de leer, por lo que te recomiendo que te descargues el enunciado y te lo leas previamente, ya que si no te puedes perder, ya que en ella se aporta mucha cantidad de información y leerla de la pantalla puede ser un poco difícil. Pero bueno, este ejercicio va a ser el único que vamos a trabajar de probabilidad, ya que no han puesto ninguno más. Solo han puesto un ejercicio que es obligatorio, en este caso la pregunta de probabilidad. Han tratado de hacer un enunciado más largo, como tratando de que hagamos un ejercicio en el cual mostremos que tenemos competencias en esta parte del temario. En fin, ya más adelante en otro vídeo daré mi opinión acerca de esto. No es el momento, ahora es el momento de resolver este ejercicio. Así que prepárate porque vamos a comenzar en breves. Antes de comenzar a resolver el ejercicio, y como suelo hacer siempre que voy a proponer la resolución de un ejercicio, te aporto un poquito de material extra para que prepares este tema lo mejor posible. En este caso te presento 3 códigos QR que tienen asociados, lógicamente, cada uno de ellos un enlace HTML que te llevará a vídeos hechos por mí donde podrás repasar todo el contenido teórico que necesitas. Teoría y ejercicios de probabilidad, álgebra de conjunto y los famosos teoremas de la probabilidad total y de Bayes. Y por otro lado, aquí a la izquierda te acabo de poner otro código QR que te llevará a un vídeo hecho por mí en el que se trabaja desde cero todo lo que debes saber sobre la distribución binomial. Y una vez tenemos claros todos los conceptos teóricos, podemos lanzarnos a resolver problemas. Y no solo este, sino otros muchos que tengo en el canal, ya que desde 2019 he resuelto muchos ejercicios de las pruebas de acceso a la Universidad de la Comunidad Valenciana. Y sobre todo en la opción de matemáticas aplicadas a las ciencias sociales, he resuelto muchísimos ejercicios. Te pueden ser útiles a ti, aunque estés en la asignatura de Matemáticas 2. Y viceversa. Aunque estés en la asignatura de Matemáticas aplicadas a las ciencias sociales, estos ejercicios de Matemáticas 2 también te pueden ser útiles. Aunque sí es cierto que los ejercicios de distribución binomial no se dan en matemáticas aplicadas a las ciencias sociales, al menos en la Comunidad Valenciana. Por lo tanto, si esa parte del temario no te entra, pues no la toques, por supuesto. Y por otro lado, y antes de comenzar, tengo que recordarte que si quieres estar al día del contenido que subo a mi canal, tienes que suscribirte y activar la campanita. Y por otro lado, te agradecería que le dejaras un like al vídeo. Me anima a seguir creando más contenido de este tipo. Ya sabes que a mayor número de visualizaciones, likes, comentarios positivos y donaciones económicas en mi cuenta Bizum desde solo medio euro, mayor será la probabilidad de que yo continúe subiendo este tipo de contenido. Además, con tu like, con tu ayuda, si compartes los vídeos, etc., harás que el algoritmo de YouTube me trate mejor y que el contenido del canal sea más visible para otras personas. Y así entre todos podremos lograr que el canal crezca y ayudar cada vez a más gente. El enunciado del ejercicio, como he dicho al inicio del vídeo, es bastante largo. Es tan largo que no me cabe en una sola diapositiva. Por lo tanto, aquí tienes el principio del enunciado y luego continuaré leyendo el resto del enunciado. En este tipo de ejercicio tienes que tener paciencia y tomarte la molestia de leer atentamente el enunciado y de ir tomando todos los datos. Yo voy a tomarme la molestia. Podría saltarme la lectura, pero no lo voy a hacer porque creo que es importante que yo dé ejemplo leyendo los enunciados. Por eso siempre los leo. La verdad es que esto nunca lo comento. Os podríais preguntar, ¿y por qué se toma la molestia, Ángel, de leer todos los enunciados? Pues que sepáis que me tomo la molestia porque quiero daros ejemplo. Los enunciados hay que leerlos con calma, despacio y tratando de entender lo que nos quieren decir. Porque si no, luego no podréis resolver el problema como a vosotros os gustaría, ya que si no leéis atentamente el enunciado,
¿cómo vais a comprender el problema? Vamos a leer este enunciado que es un poco largo y la verdad tiene muchos datos. Una finca agrícola cultiva 3 tipos de plantas que producen tomates, pimientos y calabacines. Estas plantas son susceptibles de sufrir una plaga que puede afectar su rendimiento. La finca utiliza 3 métodos de control de plagas: control biológico, pesticidas químicos y métodos orgánicos. La efectividad de cada método varía según el tipo de planta. Y ahora vienen los datos. El 50% del área está dedicada a tomates, el 30% a pimientos y el 20% a calabacines. Para los tomates, la finca utiliza control biológico en el 40% de la finca, pesticidas químicos en el 30% y métodos orgánicos en el 30%. Observad que estamos hablando claramente de particiones, porque hay áreas claramente dedicadas a cada tipo de plantas y luego dentro de cada tipo de plantas una zona concreta para cada tipo de control de plagas. Por lo tanto, ya podemos decir que estamos ante un clásico ejercicio de diagrama de árbol. Siempre que hay particiones de este tipo, estamos ante un ejercicio que es conveniente plantear mediante diagramas de árbol. Una vez aclarado esto, continuamos. Para los pimientos, la finca utiliza control biológico en el 30%, pesticidas químicos en el 40% y métodos orgánicos en el 30%. Para los calabacines se utiliza control biológico en el 20%, pesticidas químicos en el 50% y métodos orgánicos en el 30%. Seguimos con el enunciado. La efectividad de cada método de control para evitar la plaga en porcentaje es la siguiente. Aquí no lo voy a leer todo, porque claramente se ve ya lo que nos están diciendo. Nos proporcionan los porcentajes de efectividad de los tratamientos de cada uno de ellos para cada una de las plantas que estamos plantando. Tomates, pimientos y calabacines. Vosotros, si necesitáis parar el vídeo, lo hacéis. Espero que me hayáis hecho caso y hayáis impreso el enunciado, que es lo mejor. Pero si no, lo he puesto aquí bien grande para que podáis parar el vídeo y tomar nota. Y ahora vamos a ver qué nos preguntan. Nos preguntan 3 apartados. ¿Cuál es la probabilidad de que una planta seleccionada al azar en toda la finca esté libre de plagas, sin importar qué tipo de planta ni el método utilizado? Bueno, esto es un clásico ejercicio, si os fijáis, de aplicación del teorema de la probabilidad total. Probabilidad de que una planta seleccionada al azar esté libre de plagas. En el apartado 1.2 dice, si se sabe que una planta seleccionada está libre de plagas, ¿cuál es la probabilidad de que esta planta sea un pimiento? Clásica pregunta asociada al teorema de Bayes, de la probabilidad a posteriori. Nos ponen una condición, que es que la planta seleccionada esté libre de plagas, y nos piden que, sabiendo que la planta está libre de plagas, esta es la condición, ¿cuál es la probabilidad de que la planta sea un pimiento? Nos dan el resultado y nos piden la probabilidad de un suceso anterior. En el último apartado dicen, un consumidor compra 11 tomates que han sido controlados mediante métodos orgánicos. ¿Cuál es la probabilidad de que al menos 3 de ellos hayan evitado los efectos de la plaga? Como podéis ver, aquí estamos ante un ejercicio de distribución binomial. Nos cambian el ejercicio totalmente. Fijaos que nos damos cuenta de que es binomial porque hablan de un número concreto de plantas. De hecho, 11 tomates, ni siquiera son de plantas, son 11 frutas, ¿vale? Y nos pregunta cuál es la probabilidad de que al menos 3 de los 11 hayan evitado los efectos de la plaga. Claramente, tenemos que identificar este ejercicio como un ejercicio de distribución binomial. Y una vez leídos los apartados que nos preguntan e identificados cuáles son los recursos teóricos que tenemos que emplear, procedemos a resolver el ejercicio. Además, se puede observar que los apartados 1.1 y 1.2 deben resolverse mediante el teorema de la probabilidad total y el teorema de Bayes, respectivamente, tal como he comentado. Por otro lado, el apartado 1.3 lo resolveremos mediante la utilización de nuestros conocimientos de la distribución binomial. En primer lugar, para poder resolver este ejercicio y plantear el diagrama de árbol correctamente, vamos a definir los sucesos dados en el enunciado. Vamos a llamar T, cultivo dedicado a tomates, Pi, cultivo dedicado a pimientos, C, cultivo dedicado a calabacines, CB,
cultivo con control biológico, PQ, cultivo con pesticidas químicos, MO, cultivo con métodos orgánicos. Y por último, E, el método es efectivo, E con una rayita arriba, el método no es efectivo. Se construye el diagrama de árbol. Tomamos los datos que hemos leído anteriormente en el enunciado. En primer lugar, el porcentaje de área dedicada a tomates, pimientos y calabacines. Ahí lo ponemos en el árbol. La probabilidad de que esté dedicado a tomates, una zona del cultivo elegido al azar es 0,5, ya que 50% lo dividimos entre 100 para obtener la probabilidad. Pimientos 0,3 y calabacines 0,2. Continuamos construyendo el diagrama de árbol. A partir de nuestras primeras ramificaciones, ahora construimos la siguiente, en función del tipo de control de plagas que hemos utilizado, biológico, pesticida químico o método orgánico. En los tomates, ahí lo tenéis, 0,4, 0,3, 0,3 respectivamente. En los pimientos, 0,3, 0,4 y 0,3. Y en los calabacines, 0,2, 0,5 y 0,3. Ahí tenéis ya otra parte del árbol construida. Todavía no terminamos. Vamos a finalizar la construcción del diagrama de árbol. Vamos ahora a poner la tercera rama, que es la de efectividad en el control de plagas. Cada uno de los tratamientos tiene una efectividad en función del tipo de planta. Comenzamos con los tomates y los 3 tipos de tratamientos, ahí los tenéis. Fijaos que a continuación lo vamos a hacer para los pimientos y por último lo vamos a hacer para los calabacines. Id copiando todo el árbol en vuestra libreta. He tratado de ir construyendo este diagrama de árbol poco a poco para que a nadie le quede ninguna duda de cómo se construye. Una vez tenemos ya construido el diagrama de árbol, podemos proceder a responder los apartados 1.1 y 1.2. Comenzamos con el 1.1. ¿Cuál es la probabilidad de que una planta seleccionada al azar en toda la finca esté libre de plagas? En este caso se va a aplicar el teorema de la probabilidad total. Vamos a sumar todas las probabilidades en las cuales el tratamiento ha sido efectivo. Las flechitas que veis en pantalla marcan todas las ramas del árbol que vamos a tomar. Como veis, son bastantes. En total, 9. Para poder aplicar el teorema de la probabilidad total de forma sencilla, voy a hacer por partes esta aplicación. En primer lugar, voy a calcular la probabilidad de que sea un tomate, la planta elegida y el tratamiento haya sido eficaz en cada uno de los casos. Como veis, no me he dedicado a poner muchas letras, contrariamente a lo que suelo hacer. Esto es porque se hace larguísimo escribirlo todo y he pasado directamente a escribir los números. Vosotros podéis poner las letras si lo consideráis oportuno, que nunca está de más, pero yo considero que en un ejercicio de PAU tan largo no vale la pena escribir tanta letra. Así que yo voy a hacerlo directamente. 0,5 por 0,4 por 0,85 más 0,5 por 0,3 por 0,95 más 0,5 por 0,3 por 0,8. Eso es igual a 0,4325. Hacemos lo mismo para los pimientos y la probabilidad de que la planta sea un pimiento y el tratamiento sea efectivo es 0,2475 y en el caso de los calabacines 0,152. Parad el vídeo si lo necesitáis para revisar los números. Calculamos la probabilidad total sumando las 3 probabilidades obtenidas anteriormente. El resultado es 0,832. La probabilidad de que una planta seleccionada al azar en toda la finca esté libre de plagas es 0,832. Si queremos expresar el resultado en porcentaje, diremos que es del 83,2%. Continuamos con el apartado 1.2. Si se sabe que una planta seleccionada está libre de plagas, ¿cuál es la probabilidad de que esa planta sea un pimiento? En este caso se utiliza o se aplica el teorema de Bayes, la probabilidad condicionada de que la planta sea un pimiento sabiendo que está libre de plagas. Esta probabilidad es igual a la probabilidad de la intersección la planta sea un pimiento y esté libre de plagas dividido la probabilidad de que la planta elegida al azar de toda la finca esté libre de plagas. Ambos datos ya los tengo del apartado anterior. Los escribo y
obtengo que la probabilidad pedida es 0,2975. Si se sabe que una planta seleccionada está libre de plagas, la probabilidad de que esa planta sea un pimiento es 0,2975, aproximadamente. Si expresamos el resultado en porcentaje, 29,75%. Continuamos con el tercer apartado. En este apartado tenemos que utilizar la distribución binomial. Lo que vamos a hacer es recoger la parte del árbol que nos hace falta para poder calcular la probabilidad de éxito. En este caso, vamos a tomar esa probabilidad de que la planta esté libre de plagas, sabiendo que es un tomate y que ha sido tratado con métodos orgánicos. Como veis, es 0,8. Este 0,8 es muy importante porque es la probabilidad de éxito que vamos a tener que utilizar en la variable aleatoria elegida. X, número de tomates que han evitado los efectos de la plaga. N será 11, P 0,8 y Q 0,2. Y X se distribuye como una variable binomial 11, 0,8. Teniendo esto en cuenta, vamos a resolver el ejercicio. Para calcular la probabilidad de que X sea mayor o igual que 3, podemos escribir que es igual a 1 menos la probabilidad de que X sea menor o igual que 2. Importante, esto hay que tenerlo en cuenta porque si no, pondremos mal la fórmula y el ejercicio estará mal. Probabilidad de que X sea mayor o igual que 3 es igual a 1 menos probabilidad de que X sea menor estrictamente que 3, o lo que es lo mismo, 1 menos probabilidad de que sea menor o igual que 2. Al utilizar la tabla, nos encontraremos con el problema de que la probabilidad de éxito igual a 0,8 no está en la tabla que nos proporcionan en el examen, ya que en ella solo hay valores comprendidos entre 0 y 0,5. Por lo tanto, si queremos utilizar la tabla, tenemos que hacer un cambio de variable. También podemos hacer el ejercicio sin utilizar la tabla. Esa metodología la explicaré al final del problema, porque es una metodología muy fácil y sencilla. Pero como he hecho en otras ocasiones, con fines pedagógicos voy a utilizar la tabla, ya que cuando vayáis a la universidad, si tenéis la oportunidad de estudiar estadística y probabilidad, os tocará utilizar la tabla tal como voy a enseñar yo ahora. También es verdad que hay muchas calculadoras que permiten hacer este cálculo directamente. Pero cuidado, en el examen tenemos que justificar lo que estamos haciendo, con lo cual no hagáis el cálculo directamente con la calculadora, aunque la calculadora lo pueda hacer. Vamos a trabajar, como he dicho, con la tabla. Vamos a hacer un cambio de variable. Para ello se define una nueva variable binomial asociada al suceso contrario. Es decir, el tomate no ha evitado los efectos de la plaga. Será Y, P será ahora 0,2, Q 0,8. Ahora debemos reescribir la pregunta en función de Y. X más Y es igual a 11, claro. De manera que X es igual a 11 menos Y. La probabilidad de X mayor o igual que 3 será lo mismo que decir probabilidad de 11 menos Y mayor o igual que 3. Despejamos y nos queda probabilidad de Y menor o igual que 8. Ya podemos utilizar la tabla. Lo hacemos ahora en esta nueva diapositiva y aquí tenéis la tabla que proporcionan el día del examen. De forma que si nos piden probabilidad de Y menor o igual que 8, yo tomaré en la P 0,20 y en la N, o en la K, perdón, porque la N es 11, en la K 0,8. El resultado es 1,0000. Esa será la probabilidad. La probabilidad de que haya al menos 3 pimientos que hayan evitado los efectos de la plaga es 1. Bien, ¿por qué pone 1,0000? Pues es por una cuestión de redondeo. Realmente el valor no es 1, sino que, como vais a ver luego, es 0,9999. O sea, hay tantos 9 que al final, al redondear, debemos poner 1,0000. Esa es la forma correcta de expresarlo. Espero que el día del examen ponga un resultado que no sea tan polémico o que pueda confundir al alumno, aunque a mí me viene muy bien para explicarlo y así pues, aclarar esta duda que es muy habitual. Como he dicho, vamos a decir cómo se haría el ejercicio sin utilizar la tabla. Es la forma más fácil, la más primaria. A mí no me gusta. ¿Por qué? Porque no aporta gran cosa. Es muy fácil.
Pero es verdad que para todos aquellos que queráis resolver el problema correctamente y que en vuestra vida académica posterior no tengáis que enfrentaros a asignaturas de estadística y probabilidad, pues oye, chico, yo no voy a decir que no lo hagáis. Lo que hacemos es recordar que la probabilidad que tenemos que calcular es 1 menos la probabilidad de x menor o igual que 2. En este caso sería 1 menos la probabilidad de x igual a 2, menos la probabilidad de x igual a 1 y menos la probabilidad de x igual a 0. Calculamos las tres probabilidades y, como veis, los resultados me van a dar números tremendamente pequeños. En pantalla tenéis la fórmula de la binomial aplicada. Lógicamente, este no es el tema de aprender a aplicar la fórmula. Eso lo tengo en el vídeo de teoría. Aquí simplemente comprobad con vuestra calculadora que os da lo mismo que a mí. Al hacer la operación correspondiente, llegamos al resultado que veis en pantalla, 0,99998. Al redondear este número a 4 decimales, me queda 1,0000. Por lo tanto, el día del examen tenéis dos opciones. Dejar el resultado como 0,99998 o, si redondeamos a 4 decimales, que es lo que se pide en este tipo de examen, tenemos que poner, tal como nos salía en la tabla, 1,0000. Esperemos, como he dicho antes, que el día del examen los números sean más agradables de trabajar, porque esto al alumno le crea unas poquitas dificultades. Y hasta aquí ha llegado el vídeo del día de hoy. Espero que os haya ayudado a resolver las dudas que pudierais tener. Ya sabéis que si queréis estar al día del contenido que subo a mi canal, os tenéis que suscribir y activar la campanita. Así os aparecerá una notificación en vuestros dispositivos cada vez que yo suba un vídeo. Si es de vuestro interés, podéis verlo tranquilamente. Si no es de vuestro interés, podéis verlo o no. Pero claro, yo como subo tantas cosas, no todos los vídeos son para todas las personas que me veis. Por lo tanto, visualizad aquellos que os sean útiles. Aunque ya os digo yo que a veces os podéis llevar sorpresas, pensando que un vídeo puede que no sea útil y de repente esté tratando un tema que vosotros también estáis trabajando. Por otro lado, muy importante, cara al futuro del canal. Os agradecería que le dejarais un like al vídeo. Me anima a seguir creando más contenido de este tipo. Por otro lado, ya sabéis que a mayor número de visualizaciones, comentarios positivos, donaciones económicas en mi cuenta Bizum o PayPal desde solo €0,5, mayor será la probabilidad de que yo continúe subiendo este tipo de contenido de forma gratuita a YouTube. Lógicamente, además, me ayudáis con ese like porque el algoritmo de YouTube me sitúa mejor cada vez que un usuario hace una búsqueda. Y lógicamente, cuanto más repercusión tiene mi canal, más probable es que yo continúe subiendo no solo vídeos de este tipo, de otros muchos tipos, pero yo me fijo en las visualizaciones, comentarios positivos y donaciones y los likes para ver cuál es el siguiente contenido que voy a subir. De hecho, si estás viendo este vídeo es porque este tipo de contenido ha tenido repercusión anteriormente, de una forma o de otra. Así que si quieres apoyarme y que yo continúe subiendo este tipo de contenido, me puedes ayudar con ese like. Si además recomiendas a otras personas mi canal, me haces una donación desde €0,5 o te haces suscriptor del canal en el sentido de miembro del canal, aportando una pequeña cantidad desde €1 al mes, oye, pues ayudáis a que yo continúe con esta tarea que, como os imaginaréis, es ardua. Y yo soy una persona que tampoco se dedica a esto profesionalmente. Tengo el tiempo justo y necesario, porque mi actividad profesional es otra. Claro, bueno, es enseñar, pero no delante de una cámara. Pero yo esto lo hago encantado con tal de ayudar a todos los que me seguís. Pero también me va haciendo falta que me echéis una mano para que el canal pueda crecer un poquito más. Y me despido. Muchísimas gracias por vuestra atención y nos vemos en el siguiente vídeo.